Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Jesús y la esperanza. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, si hubo alguien que nunca perdió la esperanza de que su Padre siempre cuidaría de él, ese fue nuestro amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él sabía que le era necesario pasar por una serie de padecimientos y luego morir en pago por nuestros pecados en una cruenta cruz de agonía. Él estaba plenamente convencido de esta necesidad de la cruz, porque para esto había venido. Sin embargo, él sabía que el Padre siempre cuidaría de él, porque cuando Pedro, en un violento pero ingenuo intento de evitar que los enemigos de Jesús lo arrestaran, cortó la oreja de uno de aquellos hombres, Jesús restauró aquella oreja amputada en su lugar y dijo a Pedro: ¿O te parece que no puedo ahora rogar a mi Padre y que Él no pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Es decir, Jesús sabía que debía padecer. Esa era la voluntad del Padre para él en ese momento, pero en medio de todos esos padecimientos nunca perdió la esperanza en el cuidado del Padre sobre su vida y de su final victoria sobre la muerte en resurrección. Él confiaba plenamente en que luego de esto el Padre no permitiría que quedara en el sepulcro, sino que finalmente le resucitaría. Esta era la firme esperanza de Jesús, y es por esta firme esperanza, la cual protegía su mente como un robusto y hermoso yelmo, que nuestro amado Salvador viene a ser un ejemplo para todos nosotros y nos enseña a mantener nuestra esperanza siempre en el Señor y en que Él siempre cumplirá sus promesas, incluso si nos toca tener que padecer antes de ver esas promesas cumplidas. El ejemplo de Cristo nos enseña que no importa si incluso nos tocara tener que pasar por circunstancias de los más terribles, como es la muerte, y una muerte dolorosa como fue la de nuestro Salvador, Dios siempre cuidará de sus hijos en su buena voluntad. El dicho popular dice: todo tiene remedio menos la muerte. Bueno, este dicho popular no aplica a aquellos que han depositado su fe en Cristo como Salvador, porque incluso si les tocara tener que morir, finalmente serán resucitados por el Señor a una eternidad de victoria y gloria sin final. Así como su Señor y Salvador Jesucristo fue resucitado por el Padre, así también ellos resucitarán. Incluso en sus momentos de mayor dolor, soledad y agonía en la cruz, el Señor Jesucristo nunca perdió la esperanza en que al fin y al cabo el Señor vendría en su rescate. No importaba que ese rescate llegara luego de su muerte, Él sabía que su Padre finalmente vendría por Él. Quien pudo interpretar esta esperanza de Jesús en que Dios siempre cumple sus promesas fue el apóstol Pablo. En su viaje evangelístico en la ciudad de Antioquía de Pisidia, se le permitió predicar en la sinagoga de aquella ciudad, donde había gran cantidad de judíos y también de griegos convertidos al judaísmo, y les dijo: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 32, 39. Pablo demostró que aquel salmo que fue escrito por David no aplicaba a David sino al Cristo. El Cristo sabía que debía perecer, pero sabía que su cuerpo no quedaría muerto y se descompondría, sino que resucitaría. Esa firme esperanza era una esperanza que iba más allá de las circunstancias, porque era una esperanza en las promesas de Dios y por lo tanto una esperanza firme e inquebrantable. Vale preguntar en esta hora: ¿en qué está puesta su esperanza? ¿Está puesta en algo o alguien que hace a su esperanza en verdad firme? ¿Es su esperanza una esperanza en las promesas de Dios o es una esperanza en las promesas de los hombres?
¿Podría este día tener una esperanza que esté puesta solo en las promesas de Dios, así como nos dejó de ejemplo nuestro Señor Jesucristo? ¿Podríamos tener una esperanza firme en este día y todos los días de su existencia? Mientras tanto, meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.